La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. Vivir en Chile es vivir en un breaking news. Hasta hace un año estábamos todavía analizando lo que sucedió con respecto al triunfo del rechazo, y Álvaro Valenzuela Mazo, analista residente, tiene su perspectiva. ¿Qué pasó a un año, Álvaro? ¿Por qué ganó el rechazo? A ver, un año después, ¿qué pasó? ¿Por qué ganó? Bueno, así 2% contra 38%. Rápidamente, la izquierda comete 3 errores a mi juicio, más allá de los microerrores que se pudieron haber cometido. Primero, el primer error es aceptar la tesis de la salida constitucional, es decir, la tesis del acuerdo del 15 de noviembre, que es un acuerdo que se hace de manera improvisada, en el calor del momento, y se acepta la idea de que la Constitución es la centralidad del problema político, cuando en realidad es una pilar más entre muchos más del sistema político. En ese sentido, por ejemplo, el gobierno Bachelet tenía, a mi juicio, una ponderación más adecuada del problema constitucional, donde habían hartos problemas y uno era la Constitución. Entonces ahí está el primer problema, porque eso hace que el proceso tenga unas expectativas que, aunque se hubiese hecho todo bien, igual no se hubiesen cumplido. O sea, aunque la convención hubiese hecho todo bien, igual en el 2026 hubiésemos tenido el problema de que no hubiésemos empezado a dar cuenta de que el problema no era constitucional. Ese es el primer error, a mi juicio. El segundo error, a mi juicio, es suponer que los movimientos sociales, Coordinador 8 de marzo, Noma FP, representaban, por el hecho de ser movimientos sociales, la perspectiva y los deseos de los chilenos comunes y corrientes. Entonces ahí yo creo que también hay un problema, porque en realidad lo que debieron haber hecho los convencionales es decir, bueno, nosotros tenemos que representar a la ciudadanía, etcétera. En cambio, los convencionales supusieron que sus proyectos políticos también eran los proyectos políticos de la persona promedio. Entonces se priorizaron ciertas áreas que no eran del interés del ciudadano promedio. Por ejemplo, se le puso mucho énfasis a lo ambiental. Se le puso mucho énfasis a eso. Y en verdad eso no digo que no sea importante. Obviamente, y cómo no va a ser importante el cambio climático. Pero eso fue lo que motivó la explosión de rabia en octubre del 2019. A mi juicio no. Entonces ahí creo que ahí hay otro problema, porque acá en el fondo lo que pasó acá es que la convención asumió la agenda del progresismo del primer mundo, la hizo propia, dijo, bueno, para acá vamos, y eso ahí se produjeron los cortocircuitos con la ciudadanía que, Eugenio Figueroa, hablemos de Sin Filtro, que personajes como Francisco Rego, el mismo Iván Poduje, explotaron para deslegitimar el proceso. Bueno, también ahí la agenda woke, como se llama en el primer mundo, es lo que en algún nivel se hace la crítica. Y también lo que pasa en un momento, yo creo que hay 2 puntos de quiebre, donde el apruebo que tenía todo a favor, porque el plebiscito entra con un 78% a favor, con la CADEM, la Pulso Ciudadano, todos dándole mucho nivel de aprobación, incluso la primera semana después de ese turbulento inicio donde cantaron el himno, lo censuraron, donde hubo un griterío en la presentación de convencionales. Pero hay 2 puntos de quiebre. Uno es Rojas Vade, el 4 de septiembre de 2021, que le quitó mucha legitimidad al falso cáncer. Y en segundo lugar, cuando se empieza a hablar el tema de las pensiones, de la heredabilidad, y hay un punto de quiebre. Ahí surge Con mi plata no, del mismo Pancho Rego, y también pasan las declaraciones de Daniel Stingo, que también dificultan y hacen muy confuso todo lo que va a pasar, y la Convención no está dispuesta nunca a dejar en claro sobre la heredabilidad de los fondos y la propiedad de los fondos. Es que ahí bien, volvemos al tema atrás, porque se supone como la convención tiene una mirada como de izquierda contra derecha en el lenguaje de la socialdemocracia, en el lenguaje del Estado Social de Derechos, cuando en realidad la ciudadanía tiene más bien, se ubica en claves de irritación con las élites, sean estas élites políticas, élites partidistas. La gente está igual de enojada con el empresario que se colude que con la mala atención en el consultorio. Entonces, cuando la convención empieza a hablar en clave de vamos a hacer un Estado más potente, eso no sintoniza con los sectores populares de manera adecuada, porque para la convención el Estado de por sí es deseable, de por sí es deseable que esto lo haga el Estado, pero eso permite que nuevamente los detractores digan, pero oye, si la salud pública funciona pésimo, entonces ¿por qué quieren que todos estemos ahí? Y a eso nunca se tiene una respuesta adecuada. Y yo creo que la otra dificultad que tuvo la convención, que de hecho a mi juicio sigue siendo la dificultad también de este mismo gobierno, es la falta de claridad respecto a qué se quiere hacer, porque la convención nunca tuvo la izquierda en general, no solamente la convención, nunca tuvo claro cuál era el objetivo del proceso constituyente, porque a veces nos decían que en verdad esto era algo simplemente moderado, que los inversionistas estadounidenses estaban a favor, que mira que acá tenemos estas editoriales de no sé qué diario
De Bloomberg. de New York Bloomberg, que Times, dice que en realidad que esto no es tan terrible y que miren cómo la derecha miente y qué sé yo, pero por otro lado también nos decían que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo, de que con esto se iban a acabar los abusos de los poderosos de siempre. Entonces, no hubo claridad respecto a al cuál era la razón de hacer el cambio constitucional. Y de hecho, lo más ridículo de todo fue que el oficialismo en marzo abrazó ciertas posturas, dijo no, esto tiene que ir en la Constitución, y después resulta que el gobierno lo retrotrae con este anuncio de acuerdo. De hecho, particularmente ridículo fue Constanza Chonhaut, que no es su culpa, pero fue la que le ocurrió aquello, que ella estaba defendiendo la necesidad de que hubiese reelección presidencial en un programa en Indecisos, y después mientras ella estaba defendiendo eso en el acto, el periodista le interrumpe: oye, en este momento tu gobierno está diciendo que ya no quiere reelección presidencial. Entonces, ¿qué puede hacer la convencional si ella está defendiendo un proyecto constitucional, ella está defendiendo cierta postura, y en el acto el periodista le dice: oye, pero tu gobierno, el presidente Boric, los ministros acaban de anunciar que ya no va a eso? Entonces, ¿qué claridad tiene? ¿Por qué la gente debería ponerle más uno a algo que no se sabe para dónde va? Para cerrar, Álvaro Valenzuela, ¿cuál es la influencia? Porque se habló mucho el día de la derrota, se culpó a las fake news, a la derecha, a la operación de los grupos de interés de esto. Si fuera una ponderación, como en la antigua PSU, donde pondera más los errores de la izquierda y como las acciones de la derecha de legitimar el proceso, ¿cuánto pondera cada uno? No, es que para mi juicio lo que hace la derecha es legítimo, es parte de la democracia. O sea, las mismas fake news estuvieron con Kast, y Kast perdió contra Boric, así que yo diría que de 1 a 10 la fake news será 1,2, no sé. Y los errores de la izquierda 8,5. No, 9,8, porque es de 1 a 10 mi escala. ¡Definitivo! La izquierda... ¿Puedo plantear algo? Yo discrepo de esa tesis, creo que es mucho más cercano al 6 a 4, y me atrevo a decir que los recursos que tenía en ese momento el rechazo eran distintos. Sin embargo, me parece que todos los argumentos presentados acá en la mesa son contundentes. Agradecido de Valenzuela Mazo, como siempre, su análisis, su bajada de línea a un año del triunfo del rechazo. Espectacular. Flores Muga, señorita Huerta, gracias por venir y gracias por estar. A continuación, Clave Morse, el análisis de la economía como no lo escuchas en ninguna radio, acá en la 92.9. Cuídense, sigan en La Clave. Chao. Chao.